Muy buenos días, señores estudiantes. La unidad educativa a distancia particular les da la más cordial bienvenida. Juan Montalvo Fiallos, el 10 de octubre del 2020, celebrando pues las fiestas de Guayaquil, aquel 9 de octubre de 1820 que marcó un hito de la historia, dándonos la libertad a nuestra ciudad. Y ahí empezaron pues todas las demás ciudades a liberarse también. Interesante que se revise esa historia y que se recuerde con el orgullo que es. No tanto el 12 de octubre, que ya no es el día considerado como antes, como feriado por el Día de la Raza o el Descubrimiento de América, porque no tiene nada que ver una fecha histórica de esclavitud a una fecha histórica de libertad. La frase para el día de hoy es: la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Si nosotros no confiamos en nuestro poder, en nuestras capacidades y potencialidades, no vamos a tener éxito. Nadie va a creer en nosotros si no nos creemos nosotros mismos, nuestra historia o nuestro papel en nuestra sociedad y en nuestra vida. Así que dependerá de cuánto seamos orgullosos de nosotros mismos y cuánto estemos capacitados y preparados para lograr cualquier objetivo o meta. Porque tampoco podemos sentir confianza si no estamos preparados. Y para esa preparación es que está la institución, para ayudarles a ustedes a tener el conocimiento necesario para que ustedes lo puedan aplicar en su vida profesional o en su vida personal. Bien, empezando con la clase de hoy día, el tema es el parafraseo. Bien, vamos a ver qué es parafraseo, de qué manera vamos a utilizar esa herramienta de lenguaje para que ustedes puedan acrecentar sus conocimientos. Vamos a ver cómo las personas pueden hacerlo para que eviten el plagio. Vamos a ver qué es plagio. Vamos a conocer a detalle todo esto. Perdón. Empezamos con la introducción. Es habitual que un periodista decida parafrasear a alguna personalidad al momento de relatar una noticia. Si el reportero debe referirse al discurso que pronunció un ministro de gobierno, es probable que casi no realice citas textuales, sino que parafrasee los conceptos más importantes. En una noticia siempre se dice: el gobernador de la República o la alcaldesa de Guayaquil prohibió las personas que iban en la vía pública. Pero esas no fueron las palabras textuales como le dijo la alcaldesa. Porque si decimos las palabras textuales, pues tenemos que recurrir al discurso que dio de 40 o de 1 hora. Entonces eso no podríamos hacerlo. Por eso es importante parafrasear o relatar los conceptos que son más importantes. ¿Cómo se hace eso? Empecemos. Definamos qué es parafrasear. Parafrasear es una forma útil de fundamentar ideas exponiendo con sus propias palabras información importante procedente de una fuente. Tienes que extraer las ideas principales de la cita original y encontrar tu propia manera de expresarla. Eso es parafrasear. Basarnos o fundamentarnos en ideas que ya las han aportado otras personas, pero utilizar nuestras propias palabras al momento de expresarla o de transmitirla. Eso es parafrasear. Bien, ¿cuál es el objetivo de parafrasear? Es comprender un escrito que alguien hizo, pero presentado de manera propia. De esta manera vamos a poder expresar enteramente lo que se ha comprendido en un texto original, sin tener que recurrir al autor. ¿Ok? Nos vamos a poner tal y como está el autor porque ya podemos parafrasear, le podemos dar nuestra propia interpretación. Para eso tenemos que leer o escuchar, más pensar, y eso es igual a parafrasear. ¿Cómo vamos a parafrasear? Primero, tenemos que comprender la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Leer, leer o escuchar, asimilar la cita y luego replantear las ideas centrales con nuestras palabras. Leer o escuchar, y para poder parafrasear tenemos que leer correctamente, detenidamente, para poder obtener la idea central. ¿Cuándo parafrasear en lugar de citar? Citar directamente el material original es acertado cuando la forma en que se utilizan las palabras es importante. Si usted quiere dar a conocer tal y cual un personaje utilizó algún tipo de expresión, usted cita: Cynthia Viteri dijo esto, y a continuación textualmente como lo dijo Cynthia, porque para su propósito lo que usted quiere resaltar tal y como lo dijo la alcaldesa. ¿Okay? Parafrasear la cita original. Leer cuidadosamente la cita que ha decidido parafrasear.
debería de constar de una o dos oraciones como mucho. Tómese el tiempo para asimilar realmente el significado y entender el concepto en profundidad antes de continuar. Lea, relea, piense, repiense, y de ahí su parafraseo no tiene por qué excederse de tantas palabras. ¿Ok? Sigamos. Para comprender la paráfrasis tenemos que seguir los siguientes pasos, que son, primero, no repetir todo. Tener solamente las ideas esenciales. Segundo, debe ser diferente al original para que no se considere plagio. Plagio es cuando usted no menciona al autor de dicha cita o de dicho texto. Entonces, si usted lo hace como propio y no menciona quién lo hizo, eso es un plagio. Otra cosa, no tenemos que resumir. Muchas personas creen que hacer una paráfrasis es un resumen de la información que se da, y no es eso. Es crear información de la información. Quiere decir que usted va a aportar algo diferente a lo que un autor ya escribió o ya expuso. Es una estupenda manera de evitar recurrir a citas ajenas en lugar de expresar ideas propias. Empezar a utilizar solamente cita esto, cita de acá, como dijo tal, y su fundamento, su forma de pensar carece de base. Entonces, allí es cuando usted tiene que aportar con ideas nuevas, ideas propias. Comprender con más profundidad el texto que se está citando. Eso es lo importante, que usted está leyendo ese texto que va a citar o que va a parafrasear y lo comprenda excelentemente. ¿Y esto qué va a hacer? Ayudar a que usted adquiera conocimientos cada vez que use este recurso. ¿Por qué? Porque al momento de la paráfrasis usted tendrá que usar diccionarios, usted tendrá que revisar el Google, revisar enciclopedias para aumentar su léxico. Y eso va a ser ayudarle diariamente. Y eso es bueno. Cuando se le manda un resumen o un trabajo a realizar, ¿por qué tiene que hacer solamente un copy y pegue del internet, copiar y pegarlo? Cuando usted puede generar información de la información. Solo es que nos cuesta un poquito porque siempre tenemos ideas para todo, pero menos para hacer las cosas que son realmente buenas y que nos van a beneficiar. ¿Cómo vamos a distinguir cuándo parafrasear en lugar de citar? Veamos. Parafrasear es útil cuando la cita contiene datos, hechos o estadísticas, ya que no es necesario citar una fuente. Una estadística donde hay cuadros de porcentajes y tantos números que usted no lo va a leer a detalle, ahí se parafrasea utilizando los datos más relevantes que le van a ayudar a usted a identificar la falencia o el beneficio de cierto producto. Solamente ahí, cuando es un dato estadístico. Citar es útil también cuando la figura, la personalidad política, la celebridad haya utilizado una información que quiere que se conozca tal y como es. ¿Ya? Es mejor recurrir a la cita si están analizando un texto por el lenguaje. Obviamente, si en el texto usted quiere dar a conocer un propósito o un concepto, una definición, debe de usar una cita y no parafrasearla porque es una definición. Si trata de analizar un párrafo, novela o un fragmento más largo, entonces es más práctico parafrasear. Obviamente, si ya tenemos un trabajo más largo o queremos dar una idea general de una novela que hemos leído, no vamos a dar los detalles. Ni tampoco vamos a cortar de aquí, cortar de acá y hacer un solo resumen, pensando que cogiendo los dos primeros párrafos y los tres últimos, completamos el resumen. No. Eso no es un parafraseo, eso no es un resumen. Y en el caso del parafraseo muchas veces es mucho mejor coger las ideas generales, las principales, y empezar a aportar. Recuerde que la paráfrasis tiene que ver con el aporte que usted está dando a esa idea. No solamente citarla por citarla, sino de qué le beneficia a las personas que están escuchando esa cita y cuál es lo que usted quiere beneficiar a los demás. Bien, ¿cómo vamos a parafrasear? Nótese. Primero tiene que usted leer la cita original. Va a leer cuidadosamente la cita. Va a asimilar el significado antes de continuar. Una vez que ya leyó la cita original, va a tomar notas. Va apuntando en su cuaderno, en su libreta, cuáles son las ideas principales. De ahí va a reescribir la cita original, pero con sus propias palabras. ¿Ok? No solamente va a cambiar una palabra por otra, aunque así se inicia utilizando sinónimos, pero no solamente se limite a cambiar si es flaco, delgado, si es gordo, obeso, no. Cambie las palabras y utilice sencillamente para que se mantenga la misma estructura, pero utilizando otro tipo de pensamiento. Una vez que ya tiene su cita creada,
compare su cita creada con la cita anterior. Y ahí va usted a ver si hay comparaciones y si guarda el mismo significado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la verdad se corrompe tanto con la mentira con el silencio. ¿Quién lo hizo? Cicerón. Miren cómo se pronuncia al autor. Tiene que mencionarse el autor, si no yo estoy incurriendo en plagio. En el momento en que yo cojo la cita, que sé que está entre comillas, y no pongo autor. Paráfrasis. Es tan malo mentir como ser cómplice de una mentira. Otro ejemplo. Todos somos muy ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein, miren, tengo que poner quién es el autor de esta cita. ¿Y cuál es la paráfrasis? Ninguna persona sabe todo. Lo que pasa es que cada uno conoce de temas distintos. ¿Okay? Y ahí está la paráfrasis. Miren que no es un párrafo extenso de pensamientos. Son 1, 2, máximo unas 3 líneas de su parafraseo. Entonces, una vez que usted ya ha aprendido esto, va a hacer su tarea. ¿Cuál va a ser su tarea? Va a leer detenidamente las siguientes citas y va a escribir un parafraseo, producto de su razonamiento y criterio personal siguiendo los pasos aprendidos. Aquí está el ejemplo. Persevera y triunfarás. Pues la paráfrasis. Aquel que persiste e intenta varias veces, por más que no obtenga resultados positivos, finalmente logrará lo que anhela. La clave es esforzarse. Miren la paráfrasis, 2 líneas. Otro, a caballo regalado no se le miran los dientes. Paráfrasis, a aquello que recibimos gratuitamente, sin un esfuerzo, no lo debemos criticar. Miren la paráfrasis de 1 línea o línea y media. Y está el significado correcto de lo que quiere decir la cita textual original. Aquí tenemos 5 citas más, ustedes la van a leer y ese va a ser su trabajo de esta semana. Van a hacer la paráfrasis de cada uno de esas citas, ¿ok? Pues bien. Entonces recuerden bien los pasos, hemos analizado cada uno de los pasos, cómo hacer, aquí está lo que no debemos hacer, aquí está cómo debemos hacerlo. Entonces tenemos ya, aquí está cada uno de los pasos, nótese, desde que lee la cita, tome nota, reescribe y compara. Ahí usted ya tiene su paráfrasis lista, así que hágalo y tenemos unos ejemplos para que se guíen y listo, tarea concluida. Por mi parte ha sido un gusto llegar a ustedes de alguna manera. A la próxima clase tenemos clase Zoom. Entonces acuérdense de estar pendientes de esto. No sé si será esta semana o la otra, pero estén pendientes al link que se les enviará por plataforma o por WhatsApp para que puedan conectarse. Recuerden también sus obligaciones con la institución. Acuérdense que tienen que cancelar sus pensiones para que el profesor le paguen su sueldo también. Entonces ayúdenos por favor con eso y de esa manera pues nos beneficiamos todos. Por mi parte ha sido un placer verles. Estaremos encontrándonos en una próxima oportunidad. Que tengan buen día.